Buenos días. Buenos días. Buen domingo. Gracias. Y bienvenidos a todos, todas. ¿Por qué no empezamos con una oración? Querido Padre Celestial, nosotros somos aquí para recibir tus palabras, pero más importante, para percibir, para entender más bien tu corazón de amor y de perdón para nosotros. Porque nosotros queremos ser tus hijos y hijas verdaderos, no como huérfanos que están adoptados, pero verdaderos hijos y hijas. Nosotros queremos sentir tu corazón en cada momento del día y vivir contigo. Espero que este sermón puede transportarnos dentro de tu corazón y puede trasladarnos a un mundo donde no hay Satanás, no hay mal, solo la palabra, tu palabra y tu corazón. Espero que mis palabras humildes pueden ser como vehículo para este viaje. Viajemos ahora dentro de tu corazón. Ofrezco todas estas palabras en el nombre de Jesucristo y en el nombre de Rami Tamiko Montanaro, una familia bendecida central. Amén. Amén. Como quizás han visto, yo he rezado en no solo el nombre de Jesucristo, pero también en los nombres de mi pareja, que es una diferencia, que nosotros tenemos que ser familias merecido de ser el centro de la providencia de Dios. Porque Dios no quiere que nosotros continuemos de ser sus hijos y hijas adoptados en distancia. Originalmente, Adán y Eva debían ser directamente en el linaje de Dios. Fueron sus hijos y hijas. ¿Verdad? Si no habían caído, habrían llegado a ser como un Jesucristo masculino y un Jesucristo femenino. Si no hubieran caído, no habrían sido la necesidad de un Mesías.
Adán como Jesucristo mismo, Eva como el Espíritu Santo encarnado a su lado. Los padres verdaderos de la humanidad. Ningún pecado, ningún malo, ningún Satanás. Y los hijos e hijas y nietos de Adán y Eva, nosotros, automáticamente habrían nacido en el linaje de Dios, sin la necesidad de un Salvador. ¿Por qué necesitamos un Salvador como Jesucristo si nosotros no tenemos pecado? Fuera la voluntad de Dios que Adán y Eva cayeran. No. Dios no puede querer un pecado. No puede querer que sus hijos e hijas caigan. No puede querer eso. Entonces la voluntad de Dios fue clara en la Biblia, la Santa Biblia. Fue muy claro. En el segundo capítulo de Génesis, verso 16-17. Y Dios impuso al hombre este mandamiento: de cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él morirás sin remedio. Entonces la voluntad de Dios fue clara: de no comer del árbol de ciencias de bien y mal. Pero al contrario de la voluntad de Dios, Adán y Eva comieron del árbol. Entonces, la voluntad original de Dios no fue que Adán y Eva cayeron y después Él enviaría a Jesucristo. No. Y todavía la voluntad de Dios es que nosotros llegamos a ser como Adán y Eva sin el pecado original. La iglesia ha logrado este propósito. En la iglesia nosotros somos sin el pecado original. Vosotros, ustedes, son sin pecado original. ¿Cuándo nace? ¿Todavía hacen pecados? ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Sí, yo también. Todavía nosotros, aunque Jesucristo fuera muerto en la cruz, no hemos logrado la salvación completa. Hemos logrado la salvación espiritual. Por eso Santo Pablo decía así en Romanos, epístola a los Romanos. Es interesante.
la lucha interior. Es Romanos capítulo 7, verso todo, pero verso 14. Sabemos en efecto que la ley es espiritual, mas yo soy de carne, vendido al poder del pecado. Realmente mi proceder no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo con la ley en que es buena. En realidad, ya no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. Son las palabras del primero santo de la iglesia que él ha encontrado directamente con el Espíritu de Jesús. Fue ciego por 3 días. A causa del encuentro con Jesús. ¿Quién creaba más en Jesús que Pablo? Pero todavía él dice, yo soy vendido al pecado en mi cuerpo. Entonces, nuestra situación no puede ser mejor que Pablo. Todavía yo también tengo pecado en mi cuerpo. ¿Qué significa pecado? Una pregunta interesante. ¿Qué significa el pecado? Para entender eso, debemos regresar a la caída original. Seguro, tenemos pecados más pequeños. Si yo robo algo, es un pecado. Si yo fornico con alguien, es un pecado. Si yo miento a alguien, es un pecado. Y nosotros hacemos esas cosas, es seguro. Nuestros pecados personales son muchos. Y son en nuestras caras cada día. Pero no son el raíz del pecado. Porque continuamos de pecar. El verbo es pecar. ¿Es pecar? Sí. ¿Por qué continuamos a pecar? ¿Por qué? Nosotros aprendemos todo de nuestros padres. Y quizás es la verdad que también aprendamos y también recibimos de nuestros padres. No porque ellos querían enseñar el pecado a nosotros. Nuestros padres nos quieran bien y quizás ustedes tienen hijos y hijas. Tú, sí. Nosotros todos tenemos, no sé, pero tenemos hijos, hijas. Queremos bien a nuestros hijos, hijas, pero todavía habíamos pasado el pecado original y los pecados de nuestros antepasados a nuestros hijos, sin saber. Y más que nosotros crecemos, más que nosotros sabemos eso. Podemos ver nuestros pecados en nuestros hijos, ¿sí? Es terrible. Es terrible. Cuando nosotros vemos nuestros pecados reapareciendo en nuestros hijos, es una pena. Así nosotros arrepentimos más de nuestros pecados.
después de tener hijos, nosotros arrepentimos más. Antes de tener hijos, somos magníficos, yo soy muy guapo. Pecado, no me importa. No me importa la iglesia, no me importa la religión, no me importa esas cosas. Soy guapo, soy listo. Las mujeres me aman. Dios no me importa. Las mujeres sí me importan. Y las mujeres no, igual. ¿Sí? No me importa Dios, no me importa la religión, me importa los hombres. Son muy guapos. Mira, él me mira, él me ve, él me está viendo, él me está mirando. Quiero esto, hermosa. Y nosotros maquillamos y todo, ¿sí? Y vestimos muy bien. Porque nuestro interés no es a Dios, es a los hombres. Y entonces, después de crear esta relación, este vínculo, es un vínculo entre nosotros, un hombre, una mujer, de sexo, un vínculo eternal. Nosotros creamos la vida y todo cambia. Porque nosotros nos dimos cuenta de la realidad, de la verdad. La vida no es sobre mí, no es para mí solo, es para la pareja, la familia. La familia es el centro de la voluntad de Dios, no el individuo. El individualismo de los Estados Unidos, de todo el mundo ahora, es una pena en el corazón de Dios. Porque Dios no ha creado nada para sí mismo. ¿Cómo se dice en español? Apea, los insectos que prenden miel, que crean el miel. Abejas. Las abejas viven no solo por sí mismas, pero por las flores, para las flores. Y las flores viven para las abejas. Es una relación que Dios ha creado. Los protones viven por los electrones en el átomo. Viven así, crean un átomo. Nuestro corazón empuja la sangre en todo el cuerpo, pero también el cuerpo ayuda por el sangre a regresar al corazón, y hay una relación recíproca. También el sistema nervioso, hay un sistema recíproco. Los mandados del cerebro, del seso, van al cuerpo, y el cuerpo también revuelve señales nerviosos al cerebro para comunicar la situación real en que nosotros vivimos. Todo es recíproco. Una mujer no fue creada por sí misma. Un hombre no fue creado por sí mismo.
Nosotros fuimos creados por los demás. Es el secreto del universo. Y nosotros somos creados por Dios. Y Dios existe para nosotros. 100%. Es la ley del universo. Es la ley del universo. Y más que nosotros crecemos, más entendemos esta ley. Un viejo, una vieja entiende bien. Más bien que los niños, más bien que los adolescentes. Un viejo, si hablamos con nuestros abuelos, sí entienden más. Todo es un círculo, todo tenemos que vivir juntos. No luchen. Hijos, no luchen. Yo tengo 7 hijos, hijas. Una familia numerosa. Cuando luchan, ¿qué dicen los padres a los hijos? ¿Quién es responsable? ¿Quién es el culpable? No. Los dos son culpables. Siempre los dos son culpables, ¿sí? Sí, seguro. Uno ha iniciado la lucha, pero no es así. Son los dos, siempre los dos. Nosotros sabemos. Yo dice a mis hijos cuando luchan, ¿cómo se dice? Nalgar. Yo nalgaré a los dos. Ahora mismo, bien. No, somos bien. Nosotros nos amamos mucho, papá, mucho. La lucha. Es la técnica más hermosa de todo. Sí. ¿Por qué? Los dos son culpables. Porque es una relación. Nosotros somos creados por relación. Entonces, ¿cuál es? ¿Qué es pecado? Yo quiero decir una cosa. Este hombre es el fundador del movimiento de unificacionismo, el reverendo Moon. Yo sé que en este programa aquí no podemos hablar mucho de todas las cosas que nosotros hacemos, y etc. Y ustedes deberían buscar, si quieren, más información después o durante este programa también. Hay muchos enlaces en español eso es español. Todo es traducido en español ahora, de inglés, de coreano. Originalmente él es coreano. Y yo quiero leer 2 párrafos de su autobiografía para entender mejor lo que estoy hablando, ahora, del pecado original. Él encontré con Jesucristo cuando tenía solo 16 años, en 1935. Él murió hace 4 años ahora, en 2012. En 2012 él murió después de 92 años de trabajo para Dios y para promulgar, no sé, es una palabra, para promover, difundir ese nuevo conocimiento de Dios basados en la Biblia. Pero cuando tenía solo 16 años, empezó su camino personal con Jesucristo Dios para buscar la verdad
que podría ser la liberación para nosotros del pecado original. Él debía buscar la verdad del pecado original de Adán y Eva, que hasta ahora fue un secreto celestial. No fue una fruta. No fue una fruta. El serpiente, nosotros sabemos bien, no fue un serpiente. Fue Lucifer, el arcángel. Entonces toda la historia fue un símbolo de algo, pero fue un secreto celestial hasta entonces. Y él debía buscar el secreto. Dios creó a Adán y Eva y los envió a este mundo para ser prolíferos y prósperos, multiplicarse y hacer surgir un mundo de paz, el mundo en el que iban a vivir. Pero no pudieron esperar al tiempo de Dios. Cometieron fornicación. La fruta fue un símbolo. Sí, la fruta de un árbol es la parte reproductiva del árbol. Y también es muy sabroso. Los dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de ciencia de bien y mal, fueron símbolos de los dos personajes en el jardín, Adán y Eva mismos. Dios no piensa en árboles, no es un arbolero, es para decir, el centro, los dos árboles fueron al centro del jardín, ¿sí? ¿Quiénes fueron el centro del ideal de Dios? Su hijo y hija. Entonces, los árboles fueron símbolos de Adán y Eva mismos. Adán simbolizaba para el árbol de vida, que después fue el mismo símbolo que nosotros usábamos en la Biblia para Jesús. Jesús fue simbolizado por un árbol de vida. En Apocalipsis, podemos leer Apocalipsis 22. Apocalipsis 22. Luego me mostró el río de agua de vida. Es el nuevo Jerusalén que desciende del cielo en la Apocalipsis, al final del Apocalipsis. Luego me mostró el río de agua de vida, brillante como el cristal, que brotaba del trono de Dios y del Cordero, en medio de la plaza y una y otra margen del río. Hay árboles de vida que dan fruto 12 veces, una vez cada mes, y sus hojas sirven de medicina para los gentiles. Y no habrá ya maldición alguna. El trono de Dios y el Cordero estará en ciudad, y los siervos de Dios le darán culto. ¿Quién es el centro del nuevo Jerusalén? Es Jesucristo. Entonces, el símbolo de un hombre en perfección es un árbol de vida, porque nosotros damos vida. Pero el árbol de ciencia de bien y mal también fue importante, el centro del jardín, el símbolo de Eva. ¿Y cuál es la parte reproductiva de una mujer? Es la parte sexual. Y para un hombre es la parte más sabrosa de todo.
tentación de esa parte es la más por un hombre. Entonces, el amor sexual de Eva fue simbolizado por una fruta de un árbol. Y el acto de tomar la fruta y comer la fruta, ¿quién hizo eso en primero? ¿Quién? ¿Quién tomó? No. ¿Quién tomó en la Biblia? Bueno, Eva. No. Lucifer. Lucifer tomó la fruta y ofreció a Eva diciendo, tome, es bueno para hacerte comprender la voluntad de Dios. Tú puedes ser como Dios se come. Y ella tomó de Lucifer. Después de comer, ella ofreció a Adán y él tomó también. ¿Qué significa entonces? ¿Con quién había fornicado? Primero, Eva. ¿Con Adán? No. Con Lucifer. ¿Cómo? ¿Un ángel? ¿Una mujer? ¿Es posible? Sí. Jacobo, en la Biblia, Jacobo lucha con un ángel toda la noche. El ángel lo rompe la cadera. ¿Sí? Y en la Biblia, Lot fue el nieto de Abraham y los hombres del Sodom vieron a dos ángeles que entraban en la casa de Lot y querían conocerlos sexualmente. Porque Sodom y Gomorra tenían ese problema de homosexualidad. Entonces, los ángeles pueden, especialmente para Adán y Eva, que fueron la hija de Dios, pudieron ver los ángeles, pudieron tocarlos espiritualmente, con el cuerpo espiritual. Pudieron ver y tocar y sentir el mundo espiritual. Entonces, pudieron hablar con Lucifer, con un ángel. Y seguro, sí, pudieron caer, pudieron tener una relación recíproca de sexo. Y eso es el secreto de la Biblia. Que hasta entonces, hasta ahora, ninguno sabía. Y después, Eva ha creado esta relación con Adán. Y entonces, nuestro linaje fue cambiado al linaje de Satanás. Mira, en Evangelio según San Juan, capítulo 8. Mira las palabras de Jesús. Aquí. Nuestro padre es Abraham, dicen los judíos. Jesús le dice, si fuerais hijos de Abraham, haríais las obras de Abraham. Pero tratáis de matarme, a mí que os he dicho la verdad, que oí de Dios.
Eso no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. No de Dios, de vuestro padre. Ellos le dijeron, nosotros no hemos nacido de la prostitución, no tenemos más padre que a Dios. Jesús respondió, si Dios fuera de vuestro padre, me amaríais a mí, porque yo he salido y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino que Él me ha enviado. ¿Por qué no comprendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vuestro padre es el diablo. Directamente Jesús dice, vuestro padre es el diablo y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Jesús sabía, nuestro linaje ha cambiado a la caída. Nosotros somos del linaje de Lucifer. ¿Qué parte de Sí, ¿qué parte de la Biblia? Es el Evangelio según San Juan, San Juan, el capítulo 8. el capítulo. Todo es interesante, pero la parte que leí fue de verso 39 a Capítulo 8 de San Juan, versículo 45. Mira, en continuo, mira, vuestro padre es el diablo y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Este fue homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, dice lo que sale de dentro, porque es mentiroso y padre de la mentira. Esas son las palabras de Jesús. Miren, nosotros somos. Pero después de la crucifixión, después de recibir la palabra de Jesús y la salvación espiritual de Jesús, nuestra posición ha cambiado, pero no totalmente. Es un proceso. Dios estaba trabajando a través de la historia para cambiar la situación que creyeron Adán y Eva, especialmente a través del Mesías. Pero cuando envió Jesús, ¿qué hicimos nosotros? ¿Qué hicimos nosotros al Hijo de Dios? ¿Qué hicimos nosotros? Lo matamos. Matamos la palabra de Dios otra vez. Adán y Eva mataron la palabra de Dios literalmente, porque Dios dijo no lo comen. Ignoro la palabra de Dios. Por eso cayeron. Y Dios envió Jesús, la palabra de Dios viviente, viva. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Nosotros hemos matado otra vez. Por eso, en el cruz, la única cosa que Jesús pudo hacer fue abrir el camino de la salvación espiritual. Si nosotros creemos en Dios, creemos en Jesucristo y recibimos el Espíritu Santo, podemos recibir la salvación espiritualmente. Pero nuestro cuerpo, nuestro linaje todavía es en las manos de Satanás.
Entonces, Dios debía enviar otra vez el Mesías. Por eso dice que Jesús, Dios enviará otra vez el segundo venida del Mesías. Venida del Mesías. Pero esta vez no como. Esta vez como es. Miremos. Dios creó a Adán y Eva y los envió a este mundo para ser prolíferos y prósperos, multiplicarse, hacer surgir un mundo de paz, el mundo en el que iban a vivir. Pero no pudieron esperar el tiempo de Dios. Querían saborear el sabor de amor antes del tiempo que Dios había elegido. Pues es como adolescentes, sí, demasiado temprano. Cometieron fornicación y tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. Los hijos que nacieron a partir de la caída no confiaban unos en otros, y eso provocó un incidente en el que un hermano asesinó al otro. Caín asesinó a Abel. La primera familia, qué bonita. Nuestro antepasado original, qué bonita. Un asesino en la familia. La paz de este mundo cayó en el caos. El pecado cubrió el mundo y comenzó el dolor de Dios. Luego, la humanidad cometió otro pecado terrible, a matar a Jesús, el Mesías. De manera que el sufrimiento que la humanidad experimenta hoy es un proceso de expiación por el que debe atravesar. Y el dolor de Dios continúa hasta la actualidad. Dios se me apareció siendo un joven de 16 años, porque Él quería que yo conociera la raíz del pecado original que la humanidad había cometido y que hiciera surgir un mundo de paz donde el pecado y la caída ya no existan. Había recibido la palabra formal de Dios para expiar los pecados de la humanidad y hacer que surja ese universo de paz que Dios había creado originalmente. El mundo de paz al que Dios aspira no es un lugar al que iremos después de la muerte. Leemos. El mundo de paz al que Dios aspira no es un lugar al que iremos después de la muerte. Dios quiere que este mundo, el mundo en que vivimos ahora, sea un lugar completamente pacífico y feliz que Él creó en el principio. Miremos cómo Jesús nos ha enseñado a orar. Nuestro Padre, por favor, porque nuestro Padre que es en el cielo, Danos hoy. Venga a nosotros tu reino, haga Señor tu voluntad. Pero primero, nuestro Padre que es en el cielo, bendecida su nombre. Tu voluntad que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. En la tierra como en el cielo. Esa es la oración de Jesús. En la tierra. No es que debemos esperar por la muerte y después de la muerte nosotros podemos ir al mundo de paz, un mundo de felicidad. No, tontería. Dios ha creado este mundo. Este mundo debe ser el mundo de Dios, no un mundo de Satanás. ¿Por qué Satanás ha el derecho de dominar este mundo? No. Este mundo tiene que
Tiene que, Pertenecer. tiene que ser el propietario de Dios. Propiedad. Este mundo es propiedad, esta tierra es propiedad de Dios. Debe ser. Pero la ley original dice que Dios no quiere dominar la tierra directamente, pero a través de quién. Sí, nosotros. Nosotros somos los hijos y hijas. Dios debe esperar porque nosotros dominar a Satanás como ha hecho Jesucristo. Nosotros tenemos que dominar nuestro pecado original a través de las palabras que Dios ha dado a ese hombre. Podemos entender ahora. Ahora me entiendo. El amor es el problema y también la solución. El amor es el centro. ¿Cómo hacemos el amor? Miren los jóvenes después de las fiestas de viernes que se acuestan juntos, ¿sí? ¿Cuántas relaciones de amor fueran cumplidos en la noche de viernes? Después de la fiesta. Sí. ¿Sí? ¿Es verdad o no? No sabemos porque no andamos. Exacto. Ya nuestra juventud. Exacto. En nuestra juventud también hicimos estas cosas, ¿sí? Hacíamos, sí. Demasiado. Ese debe parar. Tenemos que enseñar a los jóvenes de esperar por la palabra, el corazón de Dios, antes de formar una relación recíproca con una mujer o un hombre, antes de hacer sexo, antes de permitirse de amor, de amar a otra persona. Yo tengo que enfrentar mis pecados, mis antepasados, mis problemas y controlarlos. Eso es el trabajo, la responsabilidad que Él recibió de Dios para nosotros. Es el tiempo de ir más allá de la salvación espiritual. Tenemos que ir a la salvación espiritual y también del cuerpo del linaje a través de amor justo, un amor verdadero. ¿Es posible que los jóvenes pueden controlarse? Claro que sí. Sí. El amor es fuerte. Pero con el amor de padres, el amor de la comunidad y el amor de Dios, sí pueden esperar. Sí pueden esperar. Tenemos que gritar esta verdad de las colinas, de los cumbres, de los cumbres de las montañas a todo el mundo. Que Dios está esperándonos. Dios quiere que este mundo, el mundo en que vivimos ahora, sea un lugar completamente pacífico y feliz, que Él creó en el principio. Ciertamente, Dios no envió a Adán y Eva para que sufrieran. Yo tenía que hacer saber al mundo estos increíbles sentimientos. Después de descubrir los secretos de la creación del universo, mi corazón se transformó en un mar en calma. Me vestía con harapos
y caminaba con la cabeza gacha. Mi corazón estaba lleno de la palabra de Dios. Sentía como si el corazón me fuera a explotar y mi cara estaba siempre reluciente de alegría. Y entonces, él ahora pasó el mundo espiritual, pero nosotros, especialmente nosotros que han recibido su bendición en matrimonio, él ha seleccionado mi esposa para que yo no Cometiera un error. Para que yo no tuviera que buscar en el mundo caído una mujer. Él tenía grandes ceremonias de bodas. No de bodas todavía, sí, de bodas también, pero antes de la boda, emparejamiento, para buscar novios. Sí, ¿cómo se dice en la película Fiddler on the Roof? Una mujer en cada pueblo que ayuda a los novios ¿cómo se llama esa palabra de poner juntos una mujer y un hombre? ¿Hay una palabra en español? Sí, yo creo que hay, pero no puedo pensar. No, sí, yo también, pero todavía es como aparejar. Emparejar. Podría ser. Tú dijiste, ¿sí? Sí, emparejar. Emparejar, sí, emparejar. Entonces, él tenía esas ceremonias de emparejamiento. Y yo recibí mi esposo, casi. Oh, casamentero. Él fue el casamentero. No, casamentero ya para casarnos. Emparejar Así, es para emparejar. Para que se conozcan. Y Sí. después Sí, será sí. el evangelio. Sí. Todavía él tenía esas ceremonias y yo recibí mi esposa a través de esta ceremonia. O sea, no la eligió. Ellos usted no la buscó. No la buscó y no la conoció. No lo conocía. No, ya eso es para lo que le dijiste. Sí. ¿Cómo se llama la palabra? Casamentero. Eso es casamentero. Casamentero. Ese fue en 1987. Entonces, 29 años antes. Y ahora, ¿dónde está? Espera. Sí, 14 por 1800. No, 1900, sí, 1800 ya. Es mi familia. ¡Ay, qué Y lindo! ustedes pueden, yo he ya traído muchos para ustedes. Oh, ella es la que está bonita. Puedes tener. Sí, Puedes guardarlo, sí. Okay. Es para ustedes. Eso fue 29 años antes. Y ahora tenemos 7 hijos. Y también él creía que nosotros tenemos que casarnos entre religiones, entre razas, entre religiones, entre grupos étnicos, entre lenguajes también. Entonces mi esposa no hablaba en inglés cuando nosotros nos encontramos. Sí, también. Y fue de Japón, hablaba solo japonés. Japonés y una raza, un lenguaje, una cultura, una religión, todo distintas.
Pero ahora tenemos 7 hijos. Y los hijos de este matrimonio pueden ver razas. No. No. Mi madre es japonesa, mi padre es norteamericano y así, es normal. Para mis hijos, la raza no es una cosa, racismo no existe después de eso. Racismo no existe, según Quijano. Entonces, el matrimonio no fue solo para nosotros, pero también para cambiar el mundo. Qué bonito. Sí. Esa iglesia sigue creciendo, ¿no? Sí. ¿Cuánto era la iglesia más grande en Corea? No, es en Corea, en Japón, en Estados Unidos, en América Central, en América del Ahora, Sur. ¿quién se murió? ¿Quién sigue con esa Sí, iglesia? su hijo, Oh, ellos, Reverend Moon y su esposa, tenían 14 hijos. Y todos hacen muchas cosas en el mundo, pero el último hijo es como Jacobo en la Biblia, tenían 12 hijos, pero el penúltimo, José fue el mejor. José fue el mejor. Sí, el favorito. Y los otros tuvieron celos a él. Y lo vendió, lo vendieron tratantes árabes, pero él llegó a ser el primer ministro de Egipto. Después, José en la Biblia. Sí. Entonces, el último hijo de Reverendo Moon está consiguiendo, todos están haciendo muchas cosas, pero él es el elegido para continuar el linaje. Sí, elegido de Reverendo Moon. Sí. ¿Cómo se llama esta iglesia? Unificación. ¿Es bautista? No. Es unificación. Incluye todo. Nosotros queremos ir de allá del cristianismo, porque el cristianismo ha un límite, Sí, una limitación. un límite, porque nosotros todavía en cristianismo no queremos enfrentar el pecado original en nuestro cuerpo. Estamos esperando para la segunda venida. La segunda venida. No puedo. Sí. Pero a través de esta nueva revelación, sí podemos afrontar y hacer el reto de cambiar mi linaje original. De dominar a Satanás. Sí. No es fácil. Siempre regresamos en los mismos errores. Pero Dios sí puede esperar. Porque cada vez yo regreso más fuerte. No, esta vez no. Pero sí, puede ser que 2 generaciones, 3 generaciones deben pasar antes de ver un mundo de paz. Porque nosotros no podemos cambiar del todo. Porque ya tengo muchos hábitos malos. Sí. Y mi Dios también, quizás la mitad, pero sus hijos quizás todavía mejor. Y cada generación buscando el verdadero amor. Entonces, esta es la segunda generación del Reverendo Moon. Sí. Que está ahora. Sí. Y él espera, y él decía también, que las familias bendecidas tenían que hacer, llamaba
home church en inglés, iglesia del hogar. De los El hogar debe ser el centro de Y Dios. ahí es donde comienzan las células, porque Sí. como que hay muchas, Exacto. muchas partes que han salido de la iglesia, pero Sí. no sé si... Porque una iglesia es una estructura, jerarquía. Pero el reino de Dios no es basado en una estructura jerárquica. No, fue una estructura provisoria. La familia debe ser el centro. Dios quiere estar en la familia, no en una estructura de piedra y madera. Es un símbolo la iglesia. Nosotros mismos debemos ser la iglesia. Una última cosa de Pablo. ¿Dónde está? Corintios. Primera epístola de Corintios. Primera epístola a los Corintios, el tercer capítulo, 16. ¿No sabéis que sois santuario de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? El cuerpo es un templo. Nosotros somos el templo de Dios. Gracias. Oremos. Gracias, papá. Gracias, Padre Celestial. Somos así felices de estar aquí contigo. Queremos tomar un momentito para orar y para recibir tu amor en tu presencia. Gracias, Padre Celestial, para estar aquí con nosotros. Queremos compartir esta verdad y esta voluntad a todo el mundo. Gracias a estas personas que se despertaron temprano para ser aquí, para estar aquí con ti. Gracias, papá. Gracias, Padre Celestial. Ofrezco todas estas palabras en el nombre de Jesucristo y también en el nombre de Rama y también con Montanaro, una familia bendecida central. Amén. Amén. Gracias. Gracias. Nosotros haremos aquí para la próxima semana y por todo el verano hasta el 16 o el 14, creo que el domingo del 14 es el último domingo del curso. Entonces, gracias. Gracias por compartir con nosotros. Sí. Era vivir.